¿Alguna vez nos hemos preguntado quién decide lo que se enseña en la escuela y, sobre todo, por qué? A primera vista, el currículum escolar parece algo fijo, ¿no? Como tallado en piedra. Pero en realidad tiene una especie de ADN oculto, un código que revela las ansiedades, los valores y hasta las esperanzas de cada época. Es un tema de verdad fascinante, así que vale la pena analizarlo. Bueno, todo comienza con una declaración bastante dramática. En 1969, Joseph Schwab, una de las mentes más importantes en el estudio de la educación, dijo que su propio campo estaba prácticamente muerto, moribundo. No es una palabra que se escuche todos los días, y menos para hablar de una disciplina académica. Esta afirmación tan fuerte de Schwab nos obliga a preguntarnos, ¿qué puede llevar a todo un campo intelectual a una crisis así? O sea, ¿cómo se llega al punto en que las ideas simplemente ya no son relevantes para el mundo que se supone que deben explicar? Y aquí está, según Schwab, el corazón del problema. Él lo llamó la huida del campo hacia la teoría, es decir, una desconexión total entre los grandes pensadores y quienes de verdad están ahí, en las trincheras de la educación, los maestros y maestras. La situación era más o menos así. Por un lado, teníamos teorías súper elegantes, muy ordenadas, sobre cómo debería ser la educación. Y por el otro, la realidad caótica, impredecible y maravillosamente humana de un salón de clases. El problema era que estos dos mundos, pues, no se hablaban. Las teorías no daban soluciones reales a los problemas prácticos que los educadores enfrentaban todos los días. Ojo, que esta desconexión no apareció de la nada. Fue una tendencia que se fue construyendo por décadas. Todo empezó a finales del siglo XIX con esta idea de que la educación podía ser una ciencia exacta. Para los años 60, el péndulo ya se había ido completamente al otro lado. El poder de decisión estaba lejísimos del aula, y el currículum se diseñaba de arriba hacia abajo, por expertos que muchas veces nunca habían pisado un salón de clases. Entonces, ¿quiénes estaban creando estas grandes teorías? Pues principalmente académicos de otras disciplinas, psicólogos, sociólogos, economistas. Eran expertos en sus campos, de eso no hay duda. El problema es que veían la educación a través de sus propios lentes, muy especializados, y se perdían el panorama completo, toda la complejidad del aula. Pero bueno, frente a este diagnóstico tan oscuro, Schwab no solo identificó la enfermedad, sino que también propuso una cura. Y su solución no era otra nueva teoría grandiosa, sino más bien volver a algo mucho más fundamental. El punto clave es este. Schwab defendía que la educación no es solo una ciencia, es también un arte. Un arte práctico que necesita la sabiduría para tomar decisiones complejas en situaciones únicas. Se trata de deliberar, de evaluar opciones, de emitir juicios informados, no solo de seguir un manual. Para entenderlo mejor, podemos pensar en esta diferencia. La acción técnica es como seguir una receta de cocina al pie de la letra. Es eficiente, es predecible. Pero la acción práctica es como el arte de un gran chef, que sí, conoce las reglas, pero también sabe cuándo romperlas, cómo improvisar y ajustar todo según la situación. La educación, según Schwab, necesitaba mucho más de lo segundo. Y esta idea queda perfectamente capturada en la definición de Lawrence Stenhouse. Él no veía el currículum como una orden, sino como una propuesta, una que debe estar abierta a la crítica y, lo más importante, que tiene que poder llevarse a la práctica. Es, en esencia, un puente entre la idea y la acción. Hasta ahora hemos hablado de la tensión entre teoría y práctica, pero hay otra capa fascinante aquí, porque el currículum no es solo un plan de acción, también es un producto de su tiempo. Es, de alguna manera, una especie de código secreto de la sociedad que lo crea. El teórico Ulf Lundgren nos trae esta idea potentísima. Lo que se enseña y cómo se enseña no es algo universal ni eterno. Es una selección. Y esa selección dice muchísimo sobre lo que una sociedad consideraba importante en un momento de su historia para poder, digamos, reproducirse a sí misma. Lundgren identifica varios de estos códigos a lo largo de la historia, y cada uno es una respuesta a su tiempo. A ver, por ejemplo, el código clásico de los griegos buscaba el equilibrio, la formación de una persona completa. Siglos después, con la Revolución Industrial, surgió el código realista, enfocado en habilidades prácticas, en conocimiento útil para esa nueva economía. Luego, con la formación de los estados modernos, llegó el código moral, diseñado para crear ciudadanos con valores compartidos y lealtad nacional. Y finalmente está el código racional, que es el que más influye hoy, que valora la ciencia y la eficiencia por encima de todo. Cada código nos revela qué necesitaba una sociedad de sus futuras generaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo unimos todas estas piezas?
Por un lado, la necesidad de un currículum que sea práctico y relevante. Y por otro, la idea de que es un producto histórico y social. Esta frase lo resume todo de manera brillante. El currículum no es algo que existe en el vacío, es creado por personas, dentro de sociedades, en momentos históricos concretos. Está, por lo tanto, impregnado de nuestra historia colectiva. Y aquí está el punto crucial. El currículum no debería verse como un objeto estático, sino como un proceso vivo, una conversación continua entre las grandes teorías y la sabiduría práctica de los educadores, entre el pasado que nos formó como sociedad y el futuro que queremos construir. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si miramos hacia atrás a la educación que recibieron generaciones pasadas, ¿qué código estaba activo? ¿Era un código realista que preparaba para el mundo laboral o era moral que inculcaba ciertos valores nacionales? O quizá racional, enfocado en la ciencia. Entender ese ADN oculto de lo que aprendemos es el primer paso para decidir conscientemente qué queremos enseñar mañana,